Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Sánchez, soy académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y les voy a compartir muy brevemente por qué nos importa cuidar hoy el ambiente. Primero que nada, me parece muy importante que cuestionemos la idea del desarrollo, ¿no? Normalmente cuando pensamos en desarrollo nos imaginamos carreteras, grandes edificios, fábricas, un montón de objetos, una producción ilimitada de cosas, ¿no? Pero la verdad es que esta idea tradicional del desarrollo ha generado muchísimos estragos, tanto en el ambiente como en las sociedades, y cada vez más críticos están surgiendo para cuestionarlo. Hoy en día el desarrollo, así como lo concebimos, es totalmente insostenible, tanto por su impacto ambiental como por su impacto social. Es decir, ha generado graves efectos en la naturaleza y también en las sociedades, porque no ha logrado, digamos, cumplir con su promesa de traerle bienestar a todas las personas. Bueno, socialmente es altamente impactante porque imagínense, en el mundo el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. O sea que muy poquita gente en todo el mundo tiene muchísima más riqueza que millones y millones de personas que viven en pobreza. Y en México esta tendencia se repite a menor escala, ¿no? 6 personas de las más privilegiadas, de las más ricas, concentran mayor riqueza que la mitad de la población, es decir, más o menos un 62.5 millones quienes viven en pobreza y que tienen mucho menos que esas 6 personas más ricas en el país. Y por otro lado, ambientalmente también es importante que reconozcamos que este proyecto de desarrollo que hemos venido construyendo como país y como sociedades, pues tiene impactos terribles y consecuencias terribles en el ambiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque se talan 17 millones de hectáreas de bosques en el mundo al año, porque se generan 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, y ese gas es uno de los más importantes en la generación de cambio climático. Mueren 2 millones de personas al año en el mundo por contaminación, se están extinguiendo muchísimas especies cada año por las actividades humanas, se generan también 4 millones de toneladas de basura diariamente en todo el mundo, de las cuales muchas ya son basura electrónica y llegan a los océanos, ¿no? Muchas de ellas se desechan en los ríos y eso eventualmente llega al océano, envenenando también a la fauna marina. 40% de la población mundial no tiene acceso al agua potable, lo cual es muy grave. Y en México tan solo el aumento de la temperatura ya es de 1.5 grados. O sea, hoy ya podemos decir que el cambio climático está afectando nuestras vidas en muchísimos sentidos, afectando los cultivos, afectando nuestra vida diaria, produciendo desequilibrios en el clima, etcétera, etcétera. Ahora bien, algo muy importante a considerar es que la industria de la moda y la industria textil, que es en la que el proyecto de Impulsora Raíz incide, pues es justamente la segunda industria más contaminante del mundo, tan solo después de la industria del petróleo. Aquí, tan solo por mencionar algunas cifras, podemos ver que se producen más o menos 100.000 millones de prendas al año, de las cuales el 75% acaba en la basura, en los desechos, y solo 25% es reutilizada. Además, esta industria emite el 8% de las emisiones de dióxido de carbono, que yo les decía que es uno de los más importantes en el cambio climático. También se generan 20% de las aguas residuales en esta industria, ¿no? Y son aguas residuales llenas de químicos, de tintes tóxicos, nocivos para la salud y para el ambiente.
Además, se consume mucha agua en esta industria, se consumen más o menos 387 mil millones de litros, de los cuales muchos de ellos se destinan a la producción del algodón solamente, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan el impacto que tiene esta industria, porque justamente desde el trabajo artesanal, desde la recuperación de los saberes tradicionales, pues se minimiza un poco del impacto que tiene esta industria de producción a nivel masivo que tiene la industria de la moda y la industria textil. Existe una plataforma que se llama Hecho en México, pero ¿a qué costo?, que publicó recientemente la organización Data Cívica. Les dejo ahí la liga por si pueden en algún momento revisarla. Y es una publicación de diferentes reportajes acerca de la vida de muchas mujeres que se dedican a esta misma industria en el norte del país y en otras áreas del país, y que desafortunadamente viven en condiciones muy precarias, ¿no? Ahí se visibiliza cómo la industria textil y de la moda, pues tradicional, no tradicional, sino más bien a gran escala, no solamente tiene impactos ambientales súper fuertes, sino que además genera, perpetúa la desigualdad, las condiciones de vida precarias, difíciles, entre las personas que se dedican al trabajo obrero en esta industria, ¿no? Entonces es muy interesante que si pueden explorarla, puedan entrar. Y algunas otras herramientas también para conocer nuestros impactos sociales y ambientales en la vida diaria, pues por supuesto el test de la huella ecológica, que es muy conocido. También existe otro cuestionario que es el de la huella de la esclavitud, y es muy interesante porque nos permite ver cómo a partir de nuestras decisiones diarias de consumo estamos también aprobando o perpetuando condiciones de vida precarias en mucha otra gente que produce esos bienes y esos servicios que consumimos. Y también les dejo una liga para que conozcan el caso del único buzo de aguas negras que vive en nuestro país y que es el único en el mundo. Es el buzo entrenado para pues sí, introducirse a las aguas negras del drenaje de la Ciudad de México, que está, imagínense eso, lleno de basura, de objetos de todo tipo, es un agua sumamente tóxica. Él se tiene que introducir con un traje especial muy importante para cuidar su salud, y es la única persona que se dedica a eso para reparar justamente tuberías y otras cuestiones en el drenaje de la Ciudad de México, ¿no? Ahí se visibiliza muy bien el impacto que tienen nuestras acciones en el ambiente. Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es que lo que estamos enfrentando hoy es una crisis con muchas caras, con muchas dimensiones, ¿no? La ecológica, porque estamos poniendo en peligro nuestro futuro como especie, pero también el futuro de todas las especies con las que cohabitamos. También social, porque pues hemos generado a partir de este modelo del desarrollo relaciones muy desiguales, muy injustas, muy competitivas entre las personas y entre los pueblos, entre las sociedades. También es una crisis existencial, porque hay una franca pérdida del sentido y de la calidad de vida, ¿no?, en las personas, y eso muchas veces nos lleva a creer que consumiendo más cosas vamos a vivir mejor y más felices, pero la verdad es que cada vez somos más infelices. Y económica, por supuesto, porque está muy centrada en consumir y producir objetos y cosas, pero no necesariamente se está logrando que la gente tenga un buen ingreso, un buen acceso a las oportunidades, etcétera. Ya les decía yo que muy poquita gente concentra la mayor riqueza en todo el mundo. Entonces, frente a esta crisis ha surgido el concepto que seguramente ya han escuchado de sustentabilidad, que tiene muchísimas definiciones, muchísimas perspectivas, pero bueno, una definición que a mí me gusta es la de que es una satisfacción equitativa y justa de las necesidades humanas que no amenaza la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades y que tampoco compromete la viabilidad de vida en el planeta. Entonces, por un lado, estamos pensando en las generaciones, en las personas que no han nacido ni siquiera, pero también en el futuro del planeta, aun cuando nosotros ya no estemos, ¿no? No es una perspectiva universal ni absoluta. Cada comunidad crea su propia
mirada de la sustentabilidad, pero esta me parece muy importante y sobre todo que tiene algunos principios básicos. Esta es una forma de ver la sustentabilidad desde diferentes miradas, ¿no? Hay quienes la ponen como tres esferas: la naturaleza, la sociedad y la economía, y la sustentabilidad estaría en medio de ellas. A mí me gusta más mirarla como estas tres esferas, una dentro de la otra, ¿no? De la economía y la sociedad están dentro de la naturaleza y no se pueden salir de esos límites, ¿no? ¿Cuáles son esos principios básicos que todo proyecto económico, político, social debería respetar para ser sustentable? Por supuesto, el respeto y el cuidado de los límites ecológicos, ¿no? Y eso incluye las tasas de recuperación y la capacidad de carga de la naturaleza. El respeto y cuidado de la dignidad humana, porque si no cuidamos a las personas y su dignidad, no somos sustentables. El respeto y cuidado de la diversidad biológica y cultural, por supuesto, y la distribución equitativa de la riqueza y de las oportunidades, ¿no? Estos 4 principios son básicos para decir que algo, un proyecto, un negocio, una sociedad son sustentables. Y frente a este reto, la propuesta de la economía social y solidaria intenta justamente hacer de los negocios y de las actividades productivas un poco más sustentables, ¿no? Y un poco más justas. Los proyectos de economía social son este conjunto de instituciones dedicadas a la producción de bienes y servicios que privilegian algún objetivo social. Es decir, no se centran solamente en la maximización de ganancias, sino que también tienen un objetivo social, ¿no? Y las ganancias son a su vez un medio para fortalecer ese objetivo social o ambiental. Es decir, yo vendo, por decir algo, manzanas que fueron producidas de forma orgánica, sustentable, y obtengo un dinero por ello, y ese dinero no solamente lo acumulo o lo uso en cosas que producen algún grado de bienestar superficial, sino que lo reinvierto en nuevos objetivos sociales y ambientales. Por supuesto, el proyecto de Raíz Impulsora es justamente un ejemplo muy vivo de economía social y solidaria. Además, estos proyectos colocan en el centro a la persona y a su autonomía, ¿no? En lugar de al dinero o al capital. Son proyectos en donde existe la justicia, la reciprocidad, la ayuda mutua, eso es muy importante, y tratan de no centrarse ni en la competencia ni en el individualismo, y además procuran corregir y prevenir los impactos ambientales de la producción, ¿no? Claramente los textiles artesanales que ustedes producen pues son justamente orientados y producidos desde esta mirada, ¿no? De prevenir los impactos sociales y ambientales. Entonces, bueno, con todo esto me gustaría concluir pues que estamos enfrentando una crisis. Es una crisis social y ecológica sin precedentes, pero que además es causada por las actividades humanas, que para ser sustentables hoy toda actividad productiva, tanto industrial como artesanal, tiene que minimizar sus impactos sociales y ambientales, más allá de buscar solo ganancias económicas. Esto es súper importante. Y que cuidar el ambiente, que es muy importante, pero a veces lo decimos así como que al aire, significa, por un lado, no rebasar los límites de la naturaleza y promover la recuperación y la regeneración de los bienes naturales que aprovechamos. Es decir, si estamos necesitando, voy a decir un ejemplo, agua para producir, o árboles, o madera, o hojas, o etcétera, hay que procurar siempre que esos mismos bienes naturales los podamos regenerar, los podamos devolver a la naturaleza para que nunca la agotemos. Y la economía social y solidaria, como ya les decía, pues intenta atender un poco estas preocupaciones y estas lagunas que ha dejado el proyecto de desarrollo tradicional y que no necesariamente cumplió con sus promesas, ¿no? La economía social y solidaria pone en el centro el bienestar de las personas, de sus comunidades y del medio en el que se desenvuelven para que sí puedan ser sustentables a largo plazo. Esas son algunas de mis reflexiones para ustedes. Es un gusto compartir con ustedes, y cualquier cosa pues pueden contactarme a mi correo electrónico, que les voy a dejar con muchísimo gusto. Gracias.